Bien, hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para compartir el devocional diario. En esta ocasión nos ha tocado Jueces capítulo 2. Y vamos a empezar por el primer versículo donde dice, ¿no? Del 1 al 5 vamos a leer. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron?, pregunta el Señor. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y ahí le ofrecieron sacrificios al Señor. Vemos cómo a lo largo de la historia el pueblo tiene un patrón de conducta repitente, ¿no? Y constante, ¿no? Por eso es un patrón de conducta. Primero, el pueblo le da la espalda a Dios, ¿no? Segundo, son derrotados por sus enemigos, ¿no? Cuando estos le dan la espalda a Dios, empiezan a ser derrotados por sus enemigos. Tercero, cuando ya no pueden más, ¿no? Por su sufrimiento, su dolor, porque sus enemigos les hacen daño, claman a Dios, ¿no? Y Dios envía a un libertador. Dios actúa en favor del pueblo cuando estos claman a Dios. Y esto no solo ocurre una vez, sino ocurre muchas veces. Aquí vemos, hermanos, algo importante, ¿no? Y es que cuando le damos la espalda al Señor, somos derrotados por nuestros enemigos. Enemigo que dejamos vivo, enemigo que acabará con nosotros. Dice, yo les dije que no hicieran pacto con los habitantes, ¿no? Yo les dije que no hicieran pactos, yo les dije que derribaran todos los altares, pero el pueblo no obedeció. Le dio la espalda a Dios y empezaron a ser derrotados, empezaron a sufrir, ¿no? Empezaron a fracasar, ¿no? A tener sufrimiento constante porque eran derrotados por sus enemigos. Hermanos, todos tenemos enemigos, todos luchamos contra algo, ¿no es cierto? Y Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos, porque nosotros solos no podemos contra esos enemigos, porque esos enemigos son espíritus de maldad, son espíritus que tienen más poder que nosotros. No vamos a poderlos vencer en nuestras propias fuerzas, hermanos. Nosotros somos humanos. Entonces esos espíritus van a trapear el piso con nosotros. Si nosotros le damos la espalda a Dios, empezaremos a ser derrotados. Porque si nosotros andamos ahora bien, el Señor nos tiene con bien. Con nuestras luchas sí, con nuestras dificultades, claro que sí. Pero si Dios nos da la victoria sobre toda circunstancia, es Dios el que nos da la victoria, es su poder el que nos da la victoria sobre toda enfermedad, sobre toda desgracia, sobre toda situación complicada, sobre toda escasez económica, sobre toda deuda, sobre esas enfermedades graves que tenemos que afrontar, sobre toda situación adversa. Dios es el que nos da la victoria. Pero si nosotros decidimos darle la espalda a Dios, empezaremos a ser derrotados por nuestros enemigos. Es ahí cuando nosotros clamamos al Señor. Es ahí cuando nos damos cuenta, yo me alejé de Dios, yo me separé de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios permitió que me ocurriera eso? Dios no se ha movido de su lugar, hermano, hermana. Dios nunca se mueve de su lugar. Los que nos movemos somos nosotros, porque vamos detrás de esos dioses, vamos detrás de lo que el mundo nos ofrece. Y es tentador.
lo vemos y decimos, wow, esto me gusta, esto yo quiero, cuando no es parte de lo que Dios nos ofrece. No, es engañoso, ¿no? Nos ofrece una felicidad falsa, hueca, vacía, ¿no? Nos ofrece satisfacción, placer momentáneo, fugaz. Y vamos detrás de eso porque nos resulta apetecible, nos resulta agradable, ¿no? Tentador. Entonces, eso fue lo que hacía el pueblo, ¿no? Por eso dice, Boquín se convirtió en llanto, porque el pueblo, al tener la manifestación de Dios, al escuchar a Dios, se arrepiente, ¿no? Se arrepiente y llora, dice, a gritos. ¿Ustedes han visto a alguien alguna vez llorar a gritos? Es desgarrador, hermanos. Es fuerte, fuertísimo. Normalmente el llanto no está acompañado de gritos, pero cuando está acompañado de gritos es que el dolor que está sintiendo esa persona es realmente muy grande, muy, muy profundo, ¿no? El pueblo decía que respetarían el pacto de Dios, ¿no? Ellos siempre decían, ¿se acuerdan? A Moisés le decían, haremos lo que Dios dice, respetaremos el pacto con Dios. Si Dios está contigo, te obedeceremos, ¿no? Si Dios así lo ha dicho, así lo haremos. Y en ese momento fue así, ¿no? Pero después el pueblo se olvidaba, ¿no? El pueblo se olvidaba. Por eso es un peligro actuar por emoción, hermanos. Es un peligro actuar porque en el momento tú te emocionaste y le prometes todo al Señor. Está bien que se lo prometas, está bien que te emociones, pero tus emociones tienen que ir de la mano con tus decisiones. Y las decisiones muchas veces no van a estar sustentadas en una emoción, sino en algo que tú decidiste, es tu palabra, es lo que tú dijiste que harías y vas a permanecer en eso. Muchas veces el hacer algunas cosas nos genera pues tranquilidad, no nos cuesta, pero a veces es costoso y es difícil, a veces no hay ganas, a veces nos atraen otras cosas, pero si lo hemos prometido, si le hemos prometido a Dios, no obedecerle, respetar el pacto que tenemos con Él, entonces tenemos que hacerlo en base a una decisión, hermanos. Ahora vamos a leer el versículo 11, 10, 11. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor. Miren, hermanos, acá lo cuenta como dioses que tienen nombre, ¿no es cierto? Dioses que les hacían altares realmente, pero en nuestra vida hoy en día tenemos dioses que no son dioses físicos, ¿no? Sino son dioses espirituales, ¿no? Son, por ejemplo, el dinero, la fama, el reconocimiento, son dioses, por ejemplo, la lujuria, ¿no? El querer tener ese ego, ¿no? Ese orgullo en nosotros, el querer que los demás puedan admirarnos, reconocernos, ¿no? Entonces, todo eso son dioses de hoy en día, ¿no? Abandonaron al Señor de sus antepasados, dice. ¿Quién los había sacado de Egipto? Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Señor. Hermanos, aquí dice también el versículo 10, donde dice que muere una generación y nace una generación que se aparta y que no conoce de Dios, hermanos. Y esto es preocupante, ¿no? Y decimos, entonces nos preguntamos, ¿quiénes fallaron, no? Porque si habían generaciones que servían al Señor y de pronto muere esta generación y nace una generación totalmente ajena a Dios, hermanos, totalmente ajena, no conocía. ¿Y quiénes fallaron, hermanos? ¿Quiénes fallaron? Porque esta generación, ni modo que se murió la generación y nacieron la otra generación de manera inmediata y empezaron a formarse solitos. Esta otra generación tuvieron que ser formados por padres, por la generación anterior. Y estos padres no les hablaron de Jehová, no les hablaron del Señor, hermanos.
No les enseñaron, no les contaron la fidelidad de Dios, los milagros, las proezas, las bendiciones, todo lo que Dios hizo, no les transmitieron de esta generación a la otra generación, hermanos. No les enseñaron. Me hace recordar a cómo estamos hoy en día, hermanos. Hay una generación que está naciendo, hay una generación que ha nacido y una generación que viene que realmente está perdida, hermanos. No tienen ni la menor idea de quién es Dios. Y es una generación perversa, una generación destructiva, hermanos. Hoy en día los adolescentes gobiernan el mundo. Lo que antes era bueno le llaman malo, lo ridiculizan, lo llaman estúpido, lo llaman cursi, ¿no? Y hoy en día todas las perversidades, los comentarios tontos, vulgares, absurdos, las tonterías, los influencers que hablan tonterías, ¿no? Que más están enfocados en el sexo, en la promiscuidad. Todo esto es llamado bueno, es promocionado, hermanos. Porque la generación que es antes de ellos, no les han enseñado los valores, no les están enseñando los valores. No les están transmitiendo el temor a Dios. En generaciones anteriores, pues la gente temía a Dios y siempre se limitaba en su comportamiento. Hoy en día no temen a Dios, ni siquiera saben cuando les hablas de Dios, se ríen. Ni siquiera dicen, no, no me hables, no quiero saber porque bueno, ¿no? Con respeto, no. Para ellos les estás hablando de un chiste. Les estás hablando de algo que no existe, un absurdo, hermanos. Miren a qué punto hemos llegado. Y los adolescentes de hoy en día están totalmente pervertidos, perdidos. Son rebeldes, agresivos, no respetan a la autoridad de sus padres, no respetan a las demás autoridades, blasfeman contra Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quiénes fallaron, hermanos? Nosotros estamos obligados a enseñar a todas las generaciones, hermanos, de Cristo, aunque se rían, aunque se burlen, aunque en un momento no te tomen en serio. Dios permitirá que haya un momento en el que ellos recuerden lo que tú les dijiste y vuelvan y digan, sí, alguien me habló de Dios, necesito a Dios en mi vida hoy. Hablemos del Señor. No tengamos vergüenza, hermanos, vergüenza nos deberían dar otras cosas. No hablar de Dios, no decir, es la hora, no es la hora, le debo hablar, no le debo hablar. La Biblia dice que a tiempo y a destiempo debemos predicar, a cualquiera, hermanos, porque Dios es el que hace la obra. Dios no permite que esa palabra vuelva vacía. Hablemosle a esa persona un día en su momento oscuro, recordará lo que tú le dijiste y buscará al Señor de todo su corazón. Y podrá arrepentirse, hermanos. Así que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor, sobre todo a nuestros hijos. No digamos, él ya cuando crezca decidirá. Él ya todavía no tiene la edad para decidir. Hermanos, por favor, este mundo no pide permiso para enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Entra de manera violenta, se posa en la cabeza de ellos, se introduce en sus mentes, no pide permiso, solamente actúa. ¿Por qué nosotros debemos esperar el momento? ¿Cuándo es el momento, hermanos? El momento es ahora, de enseñarles a nuestros hijos, de instruirlos con la palabra, de corregirlos. En la Biblia dice, corrige al hijo, si no, dice, lo tienes por bastardo. Si tú no corriges, si tú no castigas a tu hijo, dice, lo tienes por bastardo, no por hijo. Entonces la Biblia es clara porque los tiempos, dice, son difíciles, hermano. Los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir van a ser muy difíciles. Y si ellos no están agarrados de Dios, se van a hundir, hermanos. Así que enseñemos, hermanos, a diestra y a siniestra, en tiempo y a destiempo. Prediquemos la palabra y enseñemos acerca de Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la calle, con nuestras familias. Prediquemos, hermanos.
Así que muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo. Que sea un día lleno de victoria, hermanos. Muchas gracias.